Ella dijo, te engañé porque dejaste de hacerme sentir especial. Yo respondí, entonces, déjame hacer esto especial. Le envié cada captura de pantalla a su madre, que era muy religiosa. Su conexión especial terminó con 2 divorcios y un despido. Muy bien, Reddit. Abróchense los cinturones, porque esta historia es una locura de principio a fin. Sucedió entre 2022 y 2024. Y, sinceramente, todavía estoy procesando las devastadoras consecuencias. Mi exesposa pensó que podría manipularme para que aceptara su infidelidad, pero olvidó un detalle crucial sobre su familia. Así es como todo sucedió. Soy Mateo, tengo 32 años ahora, pero tenía 29 cuando esto comenzó. Trabajo como ingeniero industrial en una planta de manufactura en las afueras de Monterrey. No es la descripción de trabajo más emocionante, pero el sueldo es sólido y tengo antigüedad. He estado en la compañía desde que me gradué del TEC de Monterrey en 2015. Soy dueño de una casa decente de 3 recámaras en la zona de Cumbres, conduzco una Ford F-150 que nunca me ha dado problemas, y tenía lo que pensaba que era un matrimonio estable. La casa fue mi primera gran inversión después de conseguir el trabajo de ingeniero. Nada lujoso, pero tenía una buena estructura. Construida en los años 90, con un sótano terminado que convertí en un gimnasio en casa. Pasé mi primer año allí actualizando accesorios y restaurando los pisos de madera yo mismo. Dejé el lugar lo suficientemente presentable como para que mi familia dejara de preguntar cuándo contrataría a un decorador profesional. El gimnasio del sótano comenzó solo con un banco de pesas y algunas mancuernas, pero gradualmente lo convertí en una instalación completa. Pasaba las mañanas allí antes del trabajo, despejando mi mente y manteniéndome en forma. Se convirtió en mi espacio para pensar, donde resolvía problemas o planificaba proyectos. Una buena rutina que me mantenía equilibrado. Conocí a mi exesposa, Sofía, en la primavera de 2018 a través de amigos en común en una carne asada. Ella trabajaba como coordinadora de recursos humanos para una compañía de seguros regional. Parecía que tenía su vida en orden, inteligente, organizada y siempre vestida profesionalmente, incluso los fines de semana. Empezamos a salir de manera casual al principio, cenas cada par de semanas, escapadas ocasionales de fin de semana a San Antonio o San Miguel de Allende cuando ambos teníamos tiempo libre. Sofía creció en un hogar súper conservador. Sus padres eran el tipo de personas que todavía creían que bailar era cuestionable y que las mujeres no deberían usar pantalones para ir a la iglesia. Su madre, Beatriz, era especialmente religiosa y muy estricta. Estamos hablando del tipo de persona que citaba las escrituras en conversaciones cotidianas, y que tenía opiniones sobre las decisiones de vida de todo el mundo. Sofía había pasado sus 20s intentando liberarse de esa crianza estricta, lo que probablemente explica por qué se sintió atraída hacia mí. Yo era estable y respetuoso, pero no me importaban las expectativas religiosas de su familia. Beatriz dirigía su hogar como un capellán militar. Cada conversación, de alguna manera, giraba en torno a las escrituras o al juicio moral. Citaba proverbios sobre la pereza si dormías más allá de las 7 de la mañana, o Efesios sobre la sumisión si Sofía alguna vez no estaba de acuerdo con su padre. Era agotador, pero Sofía había aprendido a sonreír y a sentir mientras vivía su propia vida. El padre de Sofía, Francisco, era más callado pero igualmente rígido. Trabajaba en la gerencia media de una empresa de suministros de manufactura, el mismo trabajo durante 30 años. Era el tipo de hombre que todavía leía el periódico físico cada mañana y tenía opiniones firmes sobre los jóvenes de hoy en día. Trataba los pronunciamientos religiosos de Beatriz como ley y esperaba que todos los demás se alinearan. Llevaban casados 40 años, y no creo haberlos visto tener una conversación real que no fuera sobre actividades de la iglesia o lo que los vecinos estaban haciendo mal. Cuando Sofía me presentó a sus padres en el verano de 2018, Beatriz pasó toda la primera cena interrogándome sobre mi asistencia a la iglesia. Fui honesto. Le dije que respetaba la fe, pero que no era particularmente religioso. Se podría haber escuchado caer un alfiler. Francisco simplemente miró su estofado de carne como si pudiera teletransportarlo a otro lugar. Beatriz se lanzó a un discurso sobre la importancia del liderazgo espiritual en el matrimonio, y como un hogar piadoso requería que ambos cónyuges estuvieran bajo el mismo yugo en la fe. Sofía me había advertido que esto sucedería,
Así que simplemente asentí cortésmente y dejé que Beatriz hablara hasta cansarse. Pensé que si podía sobrevivir a esa cena, podría manejar cualquier otra cosa que la familia me lanzara. Sofía apreció que no intentara fingir ser religioso solo para impresionar a sus padres. Ella había salido con chicos antes que fingían ser devotos, pero la relación siempre terminaba desmoronándose. Nuestra relación avanzó con bastante firmeza después de ese primer encuentro rocoso. A principios de 2019, ya estábamos hablando seriamente sobre el matrimonio. Sofía dejó en claro que quería tener hijos eventualmente, pero que no tenía prisa. Eso me pareció bien. Yo estaba concentrado en conseguir un ascenso en el trabajo y terminar las renovaciones de la casa. Nos comprometimos en octubre de 2019, después de salir durante unos 18 meses. La llevé a un buen restaurante con vistas al Paseo Santa Lucía en Monterrey e hice la propuesta tradicional. Sofía dijo que sí de inmediato. Parecía genuinamente emocionada por construir una vida juntos. Sus padres estaban encantados. Finalmente, su hija se estaba estableciendo con un tipo estable que tenía un trabajo de verdad y poseía una propiedad. Beatriz inmediatamente intentó tomar el control de la planificación de la boda. Llegamos a un acuerdo teniendo una pequeña ceremonia en un lugar neutral, con un oficiante que no era el pastor de sus padres. Beatriz se enfurruñó, pero finalmente lo aceptó. Nos casamos en junio de 2020, justo cuando el mundo lidiaba con las restricciones de la pandemia. Pasamos el primer año básicamente encerrados en la casa juntos, ambos trabajando desde casa. Sofía instaló su espacio de trabajo en la recámara de invitados, mientras que yo trabajaba desde la sala de estar. La proximidad forzada en realidad nos unió más, al menos inicialmente. Cocinábamos cenas elaboradas, veíamos películas, hacíamos planes para cuando las cosas volvieran a la normalidad. A Sofía le dio por la repostería, pan de masa madre, pasteles complicados, llenando la casa con el olor a vainilla y mantequilla. Parecía genuinamente feliz durante ese tiempo. Hablábamos de convertir la tercera recámara en un cuarto para el bebé. Eventualmente, elegimos colores de pintura, discutimos nuestro futuro, hicimos planes para los viajes que queríamos hacer y los restaurantes que queríamos probar. Se sentía como si estuviéramos construyendo algo sólido juntos, algo que duraría. A finales de 2021, las cosas comenzaron a reabrirse, y ambos volvimos a trabajar en oficinas físicas. La compañía de seguros de Sofía había renovado su espacio, y la asignaron a un piso diferente con un nuevo equipo. Ella llegaba a casa hablando de las diversas personalidades en su departamento y de la política de la oficina. Fue entonces cuando comenzó a mencionar a Ricardo, un chico nuevo que se había transferido de la oficina de la compañía en la Ciudad de México para ayudar a reestructurar la administración de beneficios. Sofía dijo que era divertido, que tenía historias interesantes de trabajar en un mercado más grande y que traía pan dulce para el equipo los viernes. No le di importancia. La gente hace amigos en el trabajo todo el tiempo. Yo tenía mis propios compañeros con los que almorzaba ocasionalmente. No era gran cosa al principio. Al parecer, Ricardo tenía toda esta historia de haber ascendido desde un puesto de nivel de entrada hasta analista senior de RR. El tipo de historia de éxito hecho a sí mismo, siempre hablando de sus proyectos paralelos y estrategias de inversión. Sofía comenzó a mencionar sus consejos sobre desarrollo profesional, como él le había sugerido que presionara para un ascenso a gerente de RR. Parecía bastante inofensivo. El tipo solo estaba siendo un colega servicial, guiando a un miembro más nuevo del equipo. Luego, Sofía comenzó a quedarse más tarde en la oficina. Me enviaba un mensaje de texto alrededor de las 5:30 de la tarde diciendo que necesitaba terminar un proyecto y que no llegaría a casa hasta las 7 u 8. Yo me preparaba la cena, iba al gimnasio del sótano, veía algo de televisión. Cuando llegaba a casa, decía que la carga de trabajo era intensa, pero que estaba progresando en esta gran iniciativa de reestructuración. Le creí, porque eso es lo que haces en un matrimonio. Confías en tu pareja cuando te explica dónde ha estado y qué está haciendo. Las noches tardías se convirtieron en un patrón durante el otoño de 2021 y el invierno. Sofía se disculpaba, decía que era temporal, prometía que las cosas se calmarían después de que terminaran el proyecto de reestructuración. Llegaba a casa agotada,
Apenas comía las sobras que le había guardado y se iba directamente a la cama. Los fines de semana, dormía hasta el mediodía, y luego pasaba la tarde en su computadora portátil, afirmando que se estaba poniendo al día con los correos electrónicos del trabajo que se habían acumulado durante la semana. Nuestra vida íntima básicamente se evaporó durante este periodo. Siempre estaba demasiado cansada, demasiado estresada, demasiado distraída por los plazos del trabajo. Cuando intentaba iniciar algo, me daba esta explicación paciente sobre lo abrumada que estaba y cómo solo necesitaba tiempo para superar este periodo ajetreado. Retrocedí porque no quería ser ese tipo que presiona a su esposa cuando obviamente está estresada por su carrera. Pensé que volveríamos a conectar una vez que las cosas se calmaran en su oficina. Mirando hacia atrás, todas las señales clásicas estaban allí, y simplemente las ignoré. Comenzó a preocuparse más por su apariencia, comprando ropa de trabajo nueva, pasando más tiempo maquillándose por las mañanas, yendo al salón de belleza cada 3 semanas en lugar de cada 2 meses. Cuando la elogiaba, lo descartaba con comentarios sobre la necesidad de lucir profesional para las reuniones con clientes. Pensé que simplemente se enorgullecía de su apariencia, lo cual parecía algo bueno. Nunca se me ocurrió que se estaba arreglando para otra persona. Sus hábitos con el teléfono también cambiaron. Solía dejarlo cargando en el mostrador de la cocina durante la noche. De repente, comenzó a mantenerlo en su mesita de noche, boca abajo. Solía navegar por las redes sociales mientras veíamos la televisión juntos. De repente, salía a tomar llamadas por la noche. Cuando le preguntaba quién llamaba tan tarde, decía que era su mamá o cosas del trabajo. Las explicaciones siempre sonaban lo suficientemente razonables como para que no insistiera. El verdadero cambio llegó en marzo de 2022. Sofía comenzó a hablar de Ricardo con más frecuencia y con una energía diferente, ya no eran solo menciones casuales de un compañero de trabajo. Ahora, eran las opiniones de Ricardo sobre eventos actuales, las recomendaciones de Ricardo para libros y podcast, los pensamientos de Ricardo sobre la dinámica de las relaciones y el crecimiento personal. Eso último debería haber sido una enorme señal de alerta, pero ella lo planteaba como si solo estuvieran teniendo discusiones filosóficas sobre el equilibrio entre el trabajo y la vida personal durante las pausas para el almuerzo. Una noche a principios de abril, Sofía llegó a casa de una de sus noches tardías, y yo estaba sentado en la sala de estar leyendo un libro sobre optimización de la manufactura. Tenía una expresión en su rostro, culpable, pero también desafiante, como si ya hubiera decidido algo y solo estuviera esperando el momento adecuado para soltarlo. Tenemos que hablar sobre nuestro matrimonio, dijo, dejando su bolso con más fuerza de la necesaria. Dejé mi libro. Está bien, ¿qué está pasando? Se sentó en el extremo opuesto del sofá. He estado pensando mucho en lo que necesito para ser feliz, y no creo que hayas estado satisfaciendo esas necesidades. ¿Qué necesidades específicamente? ¿Intimidad emocional? Conexión. Se cruzó de brazos. Ricardo dice que una relación sana debe implicar que ambos socios evolucionen constantemente juntos. Ahí estaba. La sabiduría de Ricardo aplicada a nuestro matrimonio. Ricardo te ha estado dando consejos sobre relaciones. Ha sido un buen amigo. Me escucha cuando hablo de sentirme insatisfecha. Esto se estaba convirtiendo en una emboscada. ¿Qué estás tratando de decir realmente? Tomó aliento. Creo que deberíamos considerar abrir nuestro matrimonio. No de una manera extraña, solo permitiéndonos la libertad de formar conexiones más profundas con otras personas. Silencio absoluto. ¿Quieres acostarte con Ricardo? No se trata de eso. Sí, sí se trata de eso. Quieres permiso para tener una aventura y lo estás disfrazando para que suene razonable. Su rostro se sonrojó. Estás siendo reductivo en lugar de abordar realmente el concepto. ¿El concepto de que te acuestes con otro tipo mientras yo me siento en casa? Sí, lo estoy descartando. Se puso de pie. Sabía que reaccionarías de esta manera. Hablaremos cuando estés listo para tener una conversación de adultos de verdad. Cerró la puerta del dormitorio de un portazo. Mi esposa esencialmente había pedido permiso para engañarme, lo había enmarcado como mi fracaso, y luego me había acusado de tener una mente cerrada. No dormí esa noche, solo me quedé en el sofá repasando todo, las noches tardías,
el comportamiento con el teléfono, la repentina obsesión con las opiniones de Ricardo. No se trataba de abrir el matrimonio. Ella ya estaba involucrada con él y quería un permiso retroactivo para continuar sin la culpa. A la mañana siguiente, Sofía actuó como si nada hubiera pasado. Hizo café, se preparó para el trabajo, me dio un beso de despedida casual como si no hubiera intentado volar nuestro matrimonio 12 horas antes. Estaba demasiado aturdido para siquiera volver a sacar el tema. Dejó de mencionar lo del matrimonio abierto, pero la distancia entre nosotros se hizo más grande. Empezamos a vivir como compañeros de piso que compartían una cama. Llegaba a casa tarde, cenaba en silencio, pasaba las noches en la recámara de invitados con su portátil. Los fines de semana hacía planes con amigos y llegaba a casa después de que yo ya me había ido a dormir. Seguía pensando que tal vez era una fase. Tal vez el estrés del trabajo realmente la estaba afectando. Y una vez que el proyecto de reestructuración terminara, volveríamos a la normalidad. La negación clásica. Luego llegó junio de 2022, un día que cambiaría por completo todo sobre mi vida y mi matrimonio. Tenía una cita con el médico que se adelantó un día. Nada serio, solo un chequeo anual de rutina que la clínica reprogramó. Normalmente era los jueves, pero me llamaron preguntando si podía ir el miércoles en su lugar porque el médico tenía un conflicto de horario. Bien, no importaba. Me tomé medio día libre del trabajo y me dirigí a casa alrededor de las 2 de la tarde. Al entrar en el camino de entrada, noté de inmediato que el coche de Sofía ya estaba estacionado allí. Extraño, ya que esa mañana me dijo que tenía reuniones consecutivas hasta las 6. Pensé que tal vez se había sentido mal y había vuelto a casa antes. Entré por la entrada del garaje a la cocina. Escuché voces arriba. Risas. Me congelé al pie de las escaleras. Una voz de hombre que no reconocí. Luego la risa de Sofía. Esa risa real que solo hacía cuando algo le parecía genuinamente divertido, no la risa educada que usaba en situaciones sociales. Me quedé allí, teniendo uno de esos momentos surrealistas en los que tu cerebro sabe lo que está pasando pero se niega a aceptarlo. Saqué mi teléfono, abrí la aplicación de grabación de voz, le di a grabar y subí las escaleras lo más silenciosamente posible. La puerta de nuestro dormitorio estaba entreabierta. Podía verlos a través de la rendija. Sofía estaba en nuestra cama en lencería que nunca le había visto. Un tipo en pantalones caqui y camisa de botones estaba sentado a su lado, pasándole la mano por el pelo. Hablaban en voz baja, riéndose de algo. Luego él se inclinó y la besó. Me quedé allí grabando durante unos 30 segundos. No me notaron. Sofía dijo algo sobre cómo se sentía viva con él de una manera que nunca se había sentido conmigo. Él respondió con alguna frase sobre cómo ella merecía a alguien que la apreciara adecuadamente. El diálogo clásico de una infidelidad. Retrocedí silenciosamente por el pasillo, bajé las escaleras y salí a mi camioneta. Me senté allí durante unos 10 minutos, simplemente procesando. Me temblaban las manos. La grabación seguía corriendo, así que la detuve, guardé el archivo y me lo envié por correo electrónico de inmediato en caso de que le pasara algo a mi teléfono. Arranqué la camioneta y salí del camino de entrada. Conduje hasta el Parque Fundidora a unos pocos kilómetros de distancia donde a veces iba a correr. Estacioné en el lote y me quedé sentado. Llamé a mi hermano, David. ¿Qué pasa? Respondió alegremente. Sofía me está engañando. Acabo de encontrarla con un tipo en nuestra cama. ¿Qué? ¿Estás seguro? Lo grabé. Tengo todo en mi teléfono. ¿Dónde estás ahora? En el Parque Fundidora. Solo necesitaba irme antes de hacer una estupidez. Quédate ahí. Voy para allá. David apareció 20 minutos después. Le puse la grabación. Su rostro pasó de la incredulidad a la ira y a una fría determinación. ¿Qué vas a hacer? Preguntó. No lo sé. Confrontarla. Contratar un abogado. Quemar la casa. No quemes la casa. La necesitarás en el divorcio. Estaba tratando de aligerar el ambiente, pero su mandíbula estaba apretada.
Esto es más que retorcido. En tu cama, mientras estás en el trabajo. El tipo debe ser Ricardo. Su compañero de trabajo del que ha estado hablando durante meses. El que quería que pidiera un matrimonio abierto. Sí, supongo que decidió saltarse el paso del permiso. David se recostó contra su camioneta. Tienes que ser inteligente con esto. Documenta todo. Consigue un abogado antes de confrontarla. Probablemente intentará darle la vuelta para culparte a ti de alguna manera. Tenía razón. Sofía era excelente para dar la vuelta a las situaciones y hacerse la víctima. Si la confrontaba ahora, emocional, probablemente me convencería de que de alguna manera era mi culpa por no satisfacer sus necesidades. Voy a quedarme en tu casa esta noche, si te parece bien. Por supuesto, hombre. Lo que necesites. Pasé el resto de la tarde conduciendo y pensando. Compré algo de ropa en una tienda, ya que no quería volver a casa todavía. Paré en una tienda de teléfonos y compré un teléfono de prepago barato. David me miró confundido cuando aparecí con él. ¿Para qué es eso? Recopilación de pruebas. Mi teléfono habitual está conectado a nuestra cuenta compartida en la nube. No quiero que Sofía vea lo que estoy documentando. La semana siguiente fue la más extraña de mi vida. Seguí la rutina en el trabajo, llegué a casa a las horas normales, actué como si todo estuviera bien. Sofía apenas se dio cuenta porque estaba demasiado distraída con su aventura. Usé ese tiempo para revisar todo. Encontré recibos de habitaciones de hotel, mensajes de texto con Ricardo en nuestra factura telefónica, estados de cuenta bancarios que mostraban cargos en restaurantes a los que nunca había ido. Descargué todo y lo subí a una cuenta en la nube que ella no conocía, usando el teléfono de prepago que había comprado. El teléfono de prepago se convirtió en mi arma secreta. Organizaba todas las pruebas durante las pausas para el almuerzo, fotos, archivos de audio, estados de cuenta bancarios. Creé carpetas por fecha y categoría. Construí una línea de tiempo de la infidelidad que se remontaba a enero. También instalé una cámara oculta en nuestro dormitorio, una pequeña que parecía un cargador de teléfono. Podía acceder a la transmisión desde el teléfono de prepago. En México, la grabación sin consentimiento puede ser complicada, pero sabía que la evidencia sería suficiente para tener una ventaja decisiva en las negociaciones de divorcio. Los atrapé 3 veces más en 2 semanas. Cada vez, Sofía me había dicho que estaba trabajando hasta tarde. Cada vez, Ricardo aparecía 1 hora después de que yo me fuera al gimnasio. Una grabación de finales de junio realmente lo selló todo. Estaban en la cama después de, obviamente, haber estado juntos, y Sofía comenzó a hablar sobre el divorcio. Solo necesito encontrar el momento adecuado. Mateo tiene la casa, pero probablemente pueda conseguir la mitad en el acuerdo. ¿Y su jubilación? Preguntó Ricardo. Eso también se divide. Y documentaré todo lo que he contribuido para poder justificar una parte mayor. ¿Le vas a contar lo nuestro? Dios, no. Solo diré que nos distanciamos. Si se entera de la aventura, se pondrá feo. ¿Y tus padres? Sofía se rió. Mi madre se va a volver loca de todos modos. Pero le diré que Mateo no era el líder espiritual que ella pensaba y que cometí un error. Ya se le pasará. Suenas segura. Sé cómo manejar a mi madre. Le meto algunas escrituras sobre estar bajo un yugo desigual y ella decidirá qué es la voluntad de Dios. Casi los confronté en ese mismo momento. En lugar de eso, dejé que la cámara siguiera grabando mientras me sentaba en mi camioneta afuera, escuchando en mi teléfono de prepago. Estaba planeando divorciarse de mí, quedarse con la mitad de mis bienes, mentirle a todo el mundo y manipular a su madre ultrarreligiosa, todo mientras se acostaba con su compañero de trabajo en mi cama. Fue entonces cuando decidí dejar de ser pasivo y empezar a recopilar pruebas para la guerra. Durante el mes siguiente, documenté todo. Las veces que se veían, de qué hablaban, sus planes para después del divorcio. Sofía no tenía idea de que la estaban grabando porque asumía que yo era demasiado confiado o demasiado estúpido para sospechar algo. A finales de julio, comenzó a hacer movimientos hacia el divorcio sin decirlo directamente. Sugirió que vendiéramos la casa y nos mudáramos a un lugar nuevo para un nuevo comienzo.
Cuando le pregunté por qué, dio respuestas vagas sobre sentirse estancada y necesitar un cambio. Le seguí el juego, actué como si lo estuviera considerando. Luego, a principios de agosto, llegó a casa un día y simplemente lo soltó. Creo que deberíamos separarnos. Estaba preparado para esto. Tenía toda mi documentación respaldada, había consultado con un abogado de divorcios, me había preparado durante semanas. De acuerdo. ¿Puedo preguntar por qué? Pareció sorprendida por lo razonable que estaba siendo. Simplemente ya no somos compatibles. Queremos cosas diferentes en la vida. ¿Tiene esto algo que ver con Ricardo? Su rostro se puso pálido. ¿Qué? Tu compañero de trabajo Ricardo, con el que te has estado viendo durante los últimos 6 meses. Yo no solo somos amigos. Saqué mi teléfono y reproduje una de las grabaciones. Ella y Ricardo hablando sobre la estrategia de divorcio. El color desapareció de su rostro. Me grabaste en mi propia casa. No tenías derecho. Tenía todo el derecho. Has estado engañándome durante meses y planeando mentir para salirte con la tuya en un divorcio. Mantuve mi voz nivelada. Así que, esto es lo que realmente va a pasar. Comenzó a llorar. Mateo, por favor. ¿Puedo explicarlo? ¿Explicar qué? Tengo horas de grabaciones, recibos de hotel, registros de textos. Has estado mintiendo mientras planeabas quedarte con la mitad de mis bienes. Cometí un error. Estaba confundida y las cosas simplemente sucedieron. Las cosas simplemente sucedieron repetidamente durante 6 meses en nuestra cama mientras me decías que estabas trabajando hasta tarde. Se derrumbó en el sofá. Por favor, no se lo digas a nadie. Mi familia me repudiará. Eso me dio una idea. Tienes razón en que a tu madre no le gustará esto. Así que, este es el trato. Tienes 24 horas para contarles a tus padres la verdad sobre la aventura y por qué nos vamos a divorciar. Si no lo haces, lo haré yo. Mateo, por favor. No lo entiendes. Entiendo perfectamente. Por eso vas a decírselo tú misma, honestamente, o le enviaré cada grabación, cada recibo, cada captura de pantalla que tengo. Nunca me perdonará. Deberías haber pensado en eso antes de empezar a acostarte con Ricardo en nuestra casa. Suplicó durante 1 hora. Simplemente la miré fijamente hasta que se dio cuenta de que hablaba en serio. 24 horas. No se lo dijo. Lo sé porque su padre me llamó la noche siguiente preguntando si quería unirme a ellos para cenar ese fin de semana. Claramente, Sofía no había dicho nada sobre separarse o por qué. Esperaba que yo cediera y me callara para evitar el drama. Así que, le envié todo a Beatriz. Cada grabación, cada recibo, cada captura de pantalla de conversaciones de texto que había sacado de nuestros registros telefónicos. Lo organicé todo en una bonita carpeta con fechas y descripciones, lo subí a un disco en la nube y le envié a Beatriz el enlace con un mensaje simple. Tu hija ha estado teniendo una aventura con su compañero de trabajo, Ricardo, durante los últimos 6 meses. Planeaba mentir sobre por qué nos estamos divorciando y manipularte para que la apoyaras, afirmando que yo no era lo suficientemente espiritual. Aquí tienes la prueba de todo. Lamento que tengas que enterarte de esto, pero no permitiré que te engañe de la manera en que me engañó a mí. Le di a enviar alrededor de las 8 de la noche de un viernes. El teléfono de Sofía comenzó a sonar en cuestión de minutos. Estaba en el apartamento de Ricardo, lo sabía porque la había seguido hasta allí antes. La vi rechazar la llamada de su madre, luego la de su padre, luego la de su madre otra vez. 10 llamadas en 15 minutos antes de que finalmente respondiera. No pude escuchar la conversación, pero imagino que fue algo así como Beatriz leyendo escritura sobre el adulterio mientras Sofía intentaba explicarse. La llamada duró 45 minutos, según mis registros. Sofía llegó a casa alrededor de las 11 de la noche, con el rímel corrido y los ojos hinchados de llorar. Me miró con puro odio. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pude qué? Decir la verdad. Destruiste mi relación con mi familia. No, tú hiciste eso cuando empezaste a engañarme.
Yo solo me aseguré de que supieran qué clase de persona eres realmente. Mi madre dijo que no soy bienvenida en su casa hasta que me arrepienta y pida perdón. Se lo está contando a todo el mundo en la iglesia, a todo el mundo. Suenan como consecuencias. Me llamó Jezabel. Dijo que he traído vergüenza a la familia y que voy a arder en el fuego por romper mis votos matrimoniales. Su voz se estaba volviendo más aguda. Me está cortando financieramente. Mi padre ni siquiera me habla. Aparentemente, Beatriz no se tomó bien la noticia, lo cual podría haber predicho. La mujer que predicaba moralidad a cada paso acababa de descubrir que su hija era el tipo de persona sobre la que había estado advirtiendo a todos los demás. La disonancia cognitiva debió ser aplastante. «Estás disfrutando esto», escupió Sofía. «Querías castigarme usando a mi familia en mi contra. Quería que supieran la verdad. Lo que ellos eligieron hacer con esa información es su decisión. Son unos fanáticos. Sabías exactamente cómo reaccionarían. Entonces, tal vez deberías haber pensado en eso antes de engañarme». Agarró sus cosas y se fue. Supongo que fue a casa de Ricardo, ya que no tenía a dónde más ir. Presenté la demanda de divorcio la semana siguiente. Su defensa intentó pintarme como vengativo y cruel por violar su privacidad. Mi abogado destruyó absolutamente ese argumento. Le envió a su abogado todas las pruebas de la infidelidad sistemática, la planificación financiera para ocultar bienes y sus declaraciones grabadas sobre manipular a su familia religiosa. Su abogado básicamente le dijo que no tenía caso y que debería aceptar cualquier acuerdo que yo le ofreciera. Terminamos conmigo quedándome con la casa y mis cuentas de jubilación. Ella se quedó con su coche y la mitad de la cuenta de ahorros, que no era mucho ya que había dejado de hacer depósitos directos en ella una vez que sospeché de la infidelidad. Perdí quizás unos 360.000 pesos en total, pero me quedé con todo lo que importaba. El divorcio se finalizó en diciembre de 2022. Sofía se mudó a un municipio cercano con Ricardo, probablemente tratando de escapar de los chismes. Pero aquí es donde se pone mejor. Ricardo estaba casado. No separado, no divorciado, activamente casado con una esposa y 2 hijos. Su esposa, Alejandra, se enteró de la aventura cuando Beatriz decidió buscarla e informarle personalmente. Aparentemente, Beatriz sintió que era su deber cristiano exponer todo pecado, no solo el de su hija. Alejandra confrontó a Ricardo en septiembre, justo cuando mi divorcio se estaba finalizando. Él inicialmente intentó negarlo, pero Beatriz le había reenviado todas mis pruebas que mencionaban a Ricardo por su nombre. Alejandra solicitó el divorcio en cuestión de días. La esposa de Ricardo no era una persona cualquiera. Resultó que trabajaba en la alta dirección de la misma compañía de seguros donde Ricardo y Sofía estaban empleados. Una división diferente, pero con suficiente conexión como para que RRH se involucrara cuando Alejandra presentó una queja formal sobre Ricardo teniendo una aventura con una subordinada. La compañía de seguros hizo una investigación en octubre, y descubrió que Ricardo había sido el supervisor directo de Sofía cuando comenzó la aventura. Esa es una violación masiva de la política de la empresa. Las relaciones supervisor-subordinado deben ser reveladas y generalmente resultan en una reasignación. El hecho de que lo ocultaran durante 6 meses, mientras él tenía influencia sobre sus evaluaciones de desempeño y promociones, lo empeoró. Ricardo fue despedido en noviembre de 2022. Sofía fue degradada y transferida a un departamento diferente. La razón oficial fue violaciones de políticas sobre relaciones en el lugar de trabajo y no revelar conflictos de interés. Básicamente, todos en esa oficina sabían lo que realmente significaba. Así que, aquí está el recuento final. Sofía perdió la relación con su familia ultrarreligiosa, que pasó meses avergonzándola públicamente en la iglesia y excluyéndola de los eventos familiares. Su madre literalmente oró por ella en una reunión familiar, pidiéndole a Dios que la liberara de sus caminos pecaminosos. No ha hablado con sus padres desde agosto de 2022, según lo que he escuchado a través de amigos en común. Perdió su buena reputación en el trabajo. La degradación vino con un recorte salarial, y ser conocida como la mujer que se acostó con su jefe casado mató cualquier posibilidad de ascenso. Terminó renunciando a principios de 2023 y aceptando un trabajo en una firma más pequeña por menos dinero.
Ricardo perdió su matrimonio. Alejandra se llevó a los niños y se mudó de regreso a su ciudad natal. Él paga una pensión alimenticia significativa por 2 hijos y pensión conyugal. El divorcio, al parecer, lo dejó en la ruina financiera. Perdió su trabajo, que fue el verdadero golpe. El tipo ganaba un sueldo de 6 cifras en un puesto senior de RR. Con buenos beneficios y movilidad ascendente. Ahora trabaja en alguna startup ganando la mitad de eso sin seguridad laboral. El despido también significa que está básicamente en la lista negra de otros puestos corporativos de RR. Ya que las empresas verifican las referencias. Y su relación duró unos 8 meses después de que ambos divorcios se finalizaran. Resulta que cuando construyes una relación basada en encuentros a escondidas y la emoción de lo prohibido, no es tan divertido cuando se les permite estar juntos abiertamente. Rompieron en abril de 2023, según conocidos en común. Sofía intentó contactarme el verano pasado, casi un año después de que todo explotara. Me envió un largo correo electrónico sobre cómo había estado reflexionando mucho y se había dado cuenta de que había tomado decisiones terribles. Dijo que entendía por qué hice lo que hice y que no me culpaba por protegerme. Preguntó si podíamos vernos para tomar un café y hablar las cosas. No respondí. Hay puentes que quemas y nunca reconstruyes. Mi vida ahora es bastante buena, de hecho. Me quedé con la casa. Conseguí un ascenso en el trabajo a principios de 2023 que vino con un aumento significativo. Usé parte del aumento de sueldo para terminar de renovar el sótano y mejorar mi gimnasio en casa. Comencé a salir de nuevo a finales de 2023 y conocí a alguien que realmente aprecia la estabilidad y la honestidad. Se llama Valentina. Trabaja como fisioterapeuta, tiene su propia clínica. Llevamos juntos unos 6 meses, y es refrescante estar con alguien que se comunica directamente en lugar de jugar. Ella piensa que todo el asunto de la venganza con Beatriz estaba justificado, lo que me dice que tiene buen juicio. La mejor parte, me encontré con Sofía hace unos meses en un H.E.B. Se veía cansada, desgastada de una manera que no era solo física. Hicimos contacto visual, y vi que consideró acercarse a hablar. Simplemente asentí cortésmente y seguí caminando. Sin ira, sin satisfacción, nada, solo indiferencia. Fue entonces cuando supe que había seguido adelante por completo. Ella ya no vale la energía emocional. Es solo una persona que solía conocer, que tomó decisiones terribles y enfrentó las consecuencias. Sus problemas ya no son mis problemas. Algunas personas en mi vida piensan que fui demasiado lejos al enviarle todo a Beatriz. Dicen que fui cruel por usar a su familia religiosa como un arma en su contra. Mi hermano no está de acuerdo. Él dice que simplemente me aseguré de que la verdad saliera a la luz, y lo que sucedió después fue el resultado natural de las propias acciones de Sofía. Tiendo a estar de acuerdo con David en esto. Yo no obligué a Sofía a engañarme. No la obligué a planear un divorcio engañoso. No la obligué a faltar el respeto a sus votos matrimoniales ni a manipular a su familia. Simplemente me aseguré de que las personas que necesitaban saber la verdad, realmente la supieran. Ella quería controlar la narrativa y pintarse a sí misma como alguien que había superado nuestro matrimonio. Quería ser la víctima de una relación estancada con un esposo poco espiritual. Quería irse con la mitad de mis bienes mientras su familia la apoyaba por tomar una decisión valiente. En cambio, fue expuesta como alguien que violó sus propios valores proclamados. Alguien que rompió sus votos matrimoniales mientras planeaba mentir al respecto. Alguien que manipularía a su madre profundamente religiosa para evitar las consecuencias. La reacción de Beatriz no fue obra mía. Así era Beatriz. Alguien con estándares morales rígidos que no podía reconciliar el comportamiento de su hija con su visión religiosa del mundo. Si Sofía hubiera sido honesta desde el principio sobre quién era y qué quería, tal vez esa relación podría haber sobrevivido. Pero intentó jugar a 2 bandas y lo perdió todo. El despido de Ricardo tampoco fue obra mía. Fue su empleador siguiendo sus propias políticas sobre relaciones supervisor subordinado y conflictos de interés no revelados. Si él hubiera sido honesto con RR. Cuando comenzó la aventura, podría haber sido simplemente reasignado.
En cambio, lo ocultó, lo que lo convirtió en una ofensa de nivel de despido. La ruptura de su relación no fue obra mía. Esa fue la progresión natural de una relación basada en una aventura que pierde su emoción una vez que se vuelve legítima. Resulta que escabullirse es más emocionante que lidiar juntos con los problemas de la vida real. Yo solo me aseguré de que la verdad saliera a la luz. Todo lo demás fueron consecuencias. El divorcio se finalizó en diciembre de 2022. Una ruptura limpia. Me quedé con lo que importaba y seguí con mi vida. Pero las repercusiones siguieron llegando. En febrero de 2023, recibí un mensaje en LinkedIn de Alejandra, la exesposa de Ricardo. Quería agradecerme adecuadamente por exponer todo. Nos reunimos para tomar un café y me contó toda la historia desde su perspectiva. Resultó que Ricardo había estado haciendo la misma rutina durante años. Alejandra había sospechado de aventuras antes, pero nunca tuvo pruebas. Cuando Beatriz le reenvió mis pruebas, todo finalmente tuvo sentido. Las noches tardías, los viajes de negocios que no cuadraban, los cargos en la tarjeta de crédito que él no podía explicar. Lo dejó sin un centavo en el divorcio. Obtuvo la custodia principal, la casa, una pensión alimenticia significativa y pensión conyugal. Ricardo actualmente vive en un estudio y conduce un coche de 10 años porque el abogado de Alejandra lo destruyó financieramente. Mis hijos merecen algo mejor que un padre que les miente a la cara, dijo. Tú me diste la prueba que necesitaba para protegerlos. También me contó algo interesante. Después de que Ricardo fuera despedido, intentó obtener beneficios de desempleo. La compañía de seguros lo impugnó porque fue despedido por violaciones de políticas. Perdió esa apelación y pasó 6 meses básicamente en la quiebra antes de conseguir algún trabajo de nivel gerencial bajo. En marzo de 2023, mi hermano David se encontró con Sofía en un supermercado. Se veía mal, cansada, más vieja de lo que era, como si la vida la hubiera estado golpeando. Preguntó por mí, si estaba saliendo con alguien, si alguna vez pensaba en ella. David le dijo que yo estaba muy bien y que había seguido adelante por completo. Se le llenaron los ojos de lágrimas allí mismo, en la sección de frutas y verduras. Dile que lo siento, dijo. Dile que sé que lo arruiné todo y que desearía poder retractarme. David me transmitió el mensaje. Me encogí de hombros y seguí viviendo mi vida. En abril de 2023, Sofía y Ricardo rompieron. Lo supe por amigos en común. Aparentemente, una vez que la emoción de escabullirse desapareció, se dieron cuenta de que no tenían nada en común. Ricardo quería que alguien cuidara de él mientras reconstruía su carrera. Sofía quería que alguien validara sus decisiones y la hiciera sentir como la víctima. Ninguno obtuvo lo que quería. Para el verano de 2023, había comenzado a salir con Valentina. Fisioterapeuta, dueña de su propia clínica, tiene su vida en orden. Nos conocimos en mi gimnasio, cuando estaba haciendo una consulta para uno de los entrenadores. Empezamos a hablar sobre rutinas de ejercicios, terminamos almorzando y conectamos de inmediato. Le conté toda la historia de Sofía en nuestra tercera cita, pensé que merecía saber en qué se estaba metiendo. Escuchó todo, hizo algunas preguntas y luego dijo que apreciaba mi honestidad. Te protegiste y dijiste la verdad, dijo. No hay nada de malo en eso. 6 meses después, seguimos juntos, y es la relación más sana que he tenido. Sin juegos, sin dramas, solo 2 adultos que se comunican honestamente y se respetan mutuamente. En septiembre de 2023, Beatriz me llamó. La primera vez que hablábamos desde que le envié las pruebas. Quería que supieras que no te culpo por lo que hiciste, dijo. Su voz sonaba más vieja, cansada. Sofía tomó sus decisiones. Tú solo te aseguraste de que yo supiera la verdad. Me contó que Sofía había estado tratando de reconciliarse con la familia, pero Beatriz no estaba lista. Dijo que reza por su hija todos los días, pero que no puede verla de la misma manera. La traición a todo lo que le había enseñado a valorar a Sofía era demasiado profunda. Ella sabía lo que hacía, dijo Beatriz. Sabía lo que estaba bien y eligió lo incorrecto de todos modos. Eso no es tu culpa. Hablamos durante unos 20 minutos. Me preguntó cómo estaba.
Parecía genuinamente aliviada de que yo hubiera seguido adelante. Antes de colgar, dijo algo que se me quedó grabado: Dios usa situaciones rotas para revelar la verdad. Tal vez todo esto estaba destinado a suceder para que todos pudieran ver con claridad. La charla religiosa no era lo mío, pero entendí lo que quería decir. A veces las cosas tienen que desmoronarse para que la gente pueda ver lo que realmente había allí desde el principio. En octubre de 2023, me ascendieron a ingeniero senior. Un aumento significativo, mejores beneficios, más responsabilidad. Usé parte del aumento de sueldo para terminar de mejorar mi gimnasio en casa y empezar a ahorrar para una camioneta nueva. En noviembre de 2023, me encontré con Ricardo en una tienda de artículos deportivos. Estaba trabajando allí, no como gerente, solo trabajando en el piso con un Apolo de la empresa. Me vio e inmediatamente intentó esconderse detrás de un expositor de equipo de campamento. Demasiado tarde. Hicimos contacto visual. Parecía que había envejecido una década. Más delgado, con canas, una postura derrotada. El tipo seguro de sí mismo que solía llevar pan dulce a la oficina y hablar de estrategias de inversión se había ido. Este era solo un hombre de mediana edad vendiendo tiendas de campaña por un sueldo mínimo. Mateo, dijo en voz baja. ¿Ricardo? Silencio incómodo. Abrió la boca como si quisiera decir algo. Tal vez disculparse o explicar. Simplemente pasé junto a él hacia la caja. No necesitaba sus explicaciones. No necesitaba cerrar el ciclo. Solo necesitaba un nuevo juego de bandas de resistencia. En diciembre de 2023, Sofía me envió una tarjeta de Navidad. De hecho, envió una tarjeta física a mi casa, lo cual fue extraño. Dentro había una larga nota escrita a mano sobre cómo había estado en terapia, trabajando en sí misma, entendiendo por qué tomó las decisiones que tomó. Dijo que había aprendido que le tenía miedo al compromiso y que usó a Ricardo como un escape de la presión de estar en una relación adulta real. Dijo que saboteó lo mejor de su vida porque no era lo suficientemente madura para apreciarlo. Dijo que esperaba que algún día pudiera perdonarla. La leí una vez y luego la tiré. El perdón no era algo que ella pudiera solicitar en su propio tiempo. Tal vez algún día me sentiría lo suficientemente neutral sobre todo el asunto como para llamarlo perdón. Pero ese día no iba a llegar solo porque ella enviara una tarjeta. En enero de 2024, Valentina y yo hicimos un viaje a Colorado para esquiar. Las primeras vacaciones reales que tomaba en años. Pasamos una semana en las montañas. Sin teléfonos, sin dramas, solo disfrutando de la compañía del otro. La última noche, sentados junto a la chimenea en nuestra cabaña de alquiler, me preguntó si alguna vez me preocupaba volver a salir herido, como me hirió Sofía. A veces, admití, pero tú no eres Sofía. Me has demostrado quién eres a través de tus acciones, no solo con palabras. Tú también eres diferente, dijo. Más reservado, tal vez, pero de una manera saludable. Ya no confías ciegamente. Tenía razón. Sofía me enseñó que la confianza debe ganarse y verificarse, no darse libremente y esperar lo mejor. No fue una mala lección que aprender, aunque la matrícula fuera cara. En marzo de 2024, me enteré por rumores que Sofía se había mudado a otro estado. Aceptó un trabajo en Arizona en algún lugar, tratando de empezar de nuevo donde nadie conocía su historia. Su familia todavía no le hablaba mucho, más allá de llamadas telefónicas ocasionales en días festivos. Bien por ella, supongo. Borrón y cuenta nueva en un lugar nuevo. Tal vez aprendería de sus errores y se convertiría en una mejor persona. De cualquier manera, no es mi problema. En mayo de 2024, al parecer, Ricardo fue despedido de la tienda de artículos deportivos por llegar tarde repetidamente. Escuché que ahora trabaja repartiendo comida, conduciendo para múltiples aplicaciones solo para llegar a fin de mes. Los pagos de la pensión alimenticia y conyugal lo están matando financieramente. Alejandra publicó fotos en las redes sociales de sus hijos prosperando. Cuadro de honor, equipos deportivos, viajes familiares. Había conocido a alguien nuevo, un maestro que sí asistía a los eventos de sus hijos y no mentía sobre trabajar hasta tarde. Los niños se veían felices. Eso era lo que importaba.
Julio de 2024. Valentina conoció a mi familia en una reunión familiar. A mis padres les encantó de inmediato. Mi hermano David me apartó mientras estábamos en la parrilla. Esta es para conservarla, dijo. Completamente opuesta a Sofía en todos los sentidos correctos. Lo sé. ¿Te vas a casar con ella eventualmente? Sí, pero me estoy tomando mi tiempo para hacerlo bien. Buena decisión. Bueno, en la actualidad, mi vida es bastante sólida. Conseguí el ascenso, tengo la casa considerablemente pagada, tengo una relación con alguien que realmente valora la honestidad y el respeto. El trabajo va bien. La salud es buena. Sin dramas. Sofía está en algún lugar de Arizona tratando de reconstruir su vida. Ricardo está repartiendo pedidos de comida y ahogándose en deudas. Beatriz todavía está procesando todo en su grupo de oración de la iglesia. Alejandra ha seguido adelante con alguien mejor. Y yo, simplemente estoy viviendo mi vida. Si disfrutaste este vídeo, por favor presiona el botón de suscripción. Realmente ayuda al canal y nos ayuda a traerte más y mejores historias. Gracias.